Me llamo Josefina María Robledo Hernández y tengo 81 años. Nací en Zacatlán, un pueblo en el estado de Puebla, México, un lugar rodeado de montañas imponentes y un silencio casi palpable. Me casé muy joven, a los 15 años, con un hombre que mi padre eligió para mí. En esa época las mujeres como yo no tenían voz ni voto, nuestro destino ya estaba trazado. Mis sueños eran sencillos: aprender a leer fluidamente, poseer mis propios libros y, sobre todo, inspirar a otras mujeres a soñar también. Sin embargo, esos sueños se desvanecieron rápidamente, ahogados en las paredes frías y opresivas de una casa donde no había lugar para mis aspiraciones. El primer golpe fue el silencio, seguido por un miedo constante que me acompañaba día y noche. Luego llegó lo que jamás olvidamos, la violencia, esa que nadie ve pero que lo transforma todo. Yo, que desconocía el amor, aprendí lo que era el dolor. Cada mañana mi cuerpo agotado pedía descanso, pero la vida me exigía resistencia. Mi esposo Héctor era un hombre de carácter duro, criado en la ignorancia y el machismo. Nunca me llamaba por mi nombre, en su lugar, me decía mujer o inútil. Durante más de 3 décadas, mis días transcurrían entre el lavado, la cocina y el silencio, mientras que las noches se consumían en la espera de que el sueño lo venciera. El miedo se convirtió en mi sombra constante y mi única esperanza residía en un futuro distinto para mis hijos. Esta es mi historia, una vida marcada por la dificultad pero también por la esperanza de inspirar a otras mujeres a romper el silencio. Te ruego que me ayudes a difundir mi relato, suscríbete al canal, comparte este vídeo en WhatsApp y deja un comentario con tu ubicación. Me alegrará leer cada mensaje. Ahora, te invito a acompañarme en este viaje de dolor, coraje y superación. Lo que viví es difícil de imaginar, pero es real y al compartirlo busco sanar y ayudar a sanar. Aún recuerdo el día en que me llevaron a la casa de Héctor, vestida con un sencillo vestido bordado por mi madre, con el miedo reflejado en mis ojos, aunque nadie lo notó. Decían que tenía suerte. Él era dueño de extensas tierras, una gran cantidad de ganado y una imponente casa. Sin embargo, nadie se preocupó por mis sentimientos. La primera noche no hubo muestras de cariño ni palabras amables, solo silencio seguido de órdenes. Me observó fijamente y sentenció: escúchame y obedéceme. Eso es todo. Mi corazón se destrozó en 1000 pedazos. Sentí como si todo lo que me definía hubiese quedado fuera de esa puerta. Con el paso de los días, entendí que en esa casa no tenía nombre propio, solo me llamaban oye o tú. Si cometía algún error, el castigo era inmediato: gritos, portazos, vajilla rota, nunca una conversación, nunca una oportunidad de explicarme. Yo apenas tenía 15 años. Anhelaba a mi madre, deseaba volver a casa, escapar de esa pesadilla. Pero en el México de entonces, que una mujer regresara a casa de sus padres era motivo de vergüenza, un símbolo de fracaso. Así que me callé. Y guardé silencio durante muchos años. La comida se preparaba con miedo, las tareas se realizaban con ansiedad, y cuando él aparecía, todo mi cuerpo se contraía, sabiendo que cualquier cosa podía ser motivo de castigo. Un frijol que se había cocinado demasiado y estaba blando, una camisa con arrugas que no se habían planchado correctamente y una mirada que en su mente era un desafío directo hacia él. A veces la razón de su furia era insignificante e incluso inexistente, era solo él, su ira descontrolada, su odio profundo. Constantemente me preguntaba si esto era todo lo que me esperaba, si esta era realmente mi vida. Con el tiempo llegaron los hijos, primero una niña, luego 2 niños. Esperaba que la llegada de los niños lo transformara, que se volviera más afectuoso y humano. Me equivoqué, nunca cargó a un niño en sus brazos. Afirmaba que el cuidado de los niños era tarea de mujeres, pero exigía respeto incondicional, que nadie le contradijera y que todo se hiciera según sus deseos. Mis hijos crecieron en un ambiente de temor constante, y lo que más me dolió fue verlos aprender que el mundo se basaba en el silencio y la obediencia ciega.
Una vez intenté confesarle a mi madre que no podía soportarlo más. Ella simplemente me respondió: ya tomaste tu decisión, ahora debes afrontarla. En ese instante me di cuenta de que estaba completamente sola y que si no luchaba por mí misma, nadie lo haría. Pero en ese momento, no tenía idea de por dónde empezar. Dentro de mí, a pesar de todo, una fuerza vital persistía, negándose a rendirse a la muerte. En ese silencio sepulcral, una minúscula chispa de esperanza comenzó a manifestarse. Sin embargo, antes de convertirse en una llama firme, esa chispa sería constantemente reprimida. Mi hija mayor, Clara, con sus 7 años, me encontró llorando a escondidas detrás de la puerta de la cocina. Se acercó a mí con pasos silenciosos y descalzos, y con una inocencia desgarradora, me preguntó: «Mami, ¿por qué lloras tanto cuando nadie te ve?». Esas palabras me impactaron profundamente como una herida abierta. Era la primera vez que alguien, incluso mi propia hija, percibía mi sufrimiento. La miré a los ojos y mentí, diciéndole que era porque extrañaba a mi madre, pero en mi interior, un grito desesperado resonaba. Quería confesarle que me sentía prisionera en esa casa, que ya no soportaba más, pero las palabras se ahogaban en mi garganta, porque incluso mis lágrimas debían permanecer ocultas. Clara, con la sensibilidad propia de su edad, comenzó a detectar lo que nadie más veía. Cuando Héctor gritaba, ella corría a su habitación, tapándose los oídos con fuerza, y cuando él rompía cosas, se acurrucaba en un rincón, intentando pasar desapercibida. Gradualmente la alegría que la caracterizaba se apagaba, y ella, que era un torrente de luz, comenzó a volverse taciturna y silenciosa. Sentía una profunda vergüenza, pues mi sufrimiento se había contagiado, convirtiéndose también en el de ellos, y me sentía culpable por ello. Pero ¿cómo podía romper el ciclo que me habían inculcado desde niña, algo que siempre me habían enseñado a aceptar? Empecé a dudar de todo. ¿Era correcto enseñar a mis hijas a aguantar y a someterse? ¿De verdad deseaba que Clara viviera lo mismo que yo, que sufriera igual? Fue entonces cuando un pequeño anhelo de cambio comenzó a florecer en mi interior. No era valentía, solo era el deseo, un suave murmullo en mi alma. Sin embargo, ya era un comienzo, y ese murmullo se fortalecía cada vez que mi hija me miraba con tristeza. El dolor, cuando solo lo sentimos nosotros, puede ser soportable, pero cuando se extiende a nuestros hijos, se transforma en desesperación. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien, pero tampoco sabía cómo salir de esa situación. No tenía recursos económicos, ni apoyo familiar, ni educación formal, solo tenía mi fe, y a ella me aferré con todas mis fuerzas. Comencé a rezar todas las noches, implorando por una sola cosa: la fortaleza para cambiar mi destino. En una vida repleta de misteriosas señales, una de ellas se manifestó de forma inesperada. Fue a través de una antigua radio polvorienta que descubrí en el desván de mi hogar. Un día, al sintonizar una emisora, escuché la conmovedora historia de superación de una mujer. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser, como si estuviera hablando directamente conmigo. Las lágrimas fluyeron libremente mientras escuchaba cada frase, y en ese instante, una chispa de esperanza se encendió en mi interior. No obstante, este nuevo despertar aún se enfrentaría a la prueba más dura de mi existencia. La voz de la mujer en la radio se convirtió en mi compañía diaria y silenciosa. Era como si alguien, desde un lugar desconocido, comprendiera a la perfección mi sufrimiento y se esforzara por mostrarme el camino hacia la liberación. Ella hablaba de valentía, de romper las cadenas del miedo, de aprender a amarse a sí misma. Al principio, la escuchaba a escondidas con el volumen muy bajo por temor a que Héctor me descubriera. Pero cada palabra pronunciada actuaba como un martillo que derrumbaba el muro de silencio y opresión que me envolvía. Comencé a plasmar mis pensamientos y sentimientos en un viejo cuaderno, oculto celosamente bajo mi colchón. Ese cuaderno se transformó en mi arma secreta, en mi única brújula en medio de la oscuridad. La resistencia crecía lentamente dentro de mí, primero en la mente cuestionando y dudando, después en gestos mínimos, casi imperceptibles. Comencé a pronunciar no pequeños, insignificantes para cualquier otra persona,
pero para mí, eran detonantes de mi lucha. Un día, cuando me ordenó comprar cerveza, me negué aduciendo estar ocupada. Su reacción fue de confusión, me observó como si viera una anomalía. No hubo gritos, solo un silencio tenso que me transmitió la certeza de que se había percatado del cambio. Héctor comenzó a desconfiar, indagando con quién hablaba, a dónde iba, cuestionando mis demoras. El control se intensificó, alegando que estaba dominada por deseos incontrolables. Cuanto más intentaba someterme, más firme sentía mi determinación. El miedo aún persistía, pero ahora se mezclaba con una fuerza nueva, desconocida, que podía provenir de Dios, de las voces femeninas en la radio, o del dolor acumulado que ahora clamaba por libertad. Fue durante ese tiempo cuando conocí a un grupo de mujeres que se encontraban semanalmente en una capilla en ruinas para rezar y hablar. Al principio solo asistía para escapar de la atmósfera de mi hogar, pero pronto comprendí que allí también se compartían historias de sufrimiento. Lentamente les fui confiando lo que me atormentaba. Las demás me escuchaban en silencio con lágrimas que rodaban por sus mejillas. Una de ellas me tomó la mano y con voz suave me dijo, «No estás sola». Aquellas palabras me rompieron el corazón. Era la primera vez que alguien me expresaba ese consuelo y, en ese círculo de mujeres afligidas, empecé a reconstruirme. Juntas ideamos formas de salir adelante. Una traía jabón, otra harina, otra trapos de cocina. Comenzamos a vender discretamente en el mercado, pequeñas ventas, pero cada centavo sumaba y me daba independencia. Cada moneda que ganaba era un grito de libertad. Escondía el dinero en un agujero en la pared de la cocina, detrás de una tabla suelta, con el corazón latiendo con fuerza cada vez que guardaba una moneda. Lo sabía, me estaba preparando para algo. Si él se enteraba de mis planes, sabía que la consecuencia podría ser la muerte, pero prefería arriesgar mi vida y enfrentar la posibilidad de morir en el intento, en lugar de seguir sufriendo la lenta agonía de una existencia marcada por el temor. Vivía en un constante vaivén entre el miedo y pequeñas victorias cotidianas, hasta que llegó el momento de tomar la decisión más arriesgada de mi vida. Sin embargo, antes de ejecutar mi plan, debía enfrentarme al episodio más doloroso de mi historia. La noche del jueves de junio, bajo una lluvia torrencial que parecía reflejar la furia del cielo, todo se derrumbó. Había escondido mi cuaderno con mis notas y algo de dinero dentro de la funda de la almohada, con la complicidad de Clara, que con sus 14 años me ayudaba en la organización de la fuga, que pretendíamos llevar a cabo el domingo. Teníamos un amigo en Tlaxcala que nos ofrecería refugio. Pero esa noche Héctor, mi padre, llegó a casa más temprano de lo habitual y, completamente ebrio, decidió cambiar las sábanas de la habitación. Fue entonces cuando encontró mi cuaderno, las pocas monedas que tenía y todo lo que había planeado. Me despertó con una bofetada tan violenta que me hizo perder el equilibrio. Los niños, asustados por el estruendo, se despertaron, Clara gritó, mis hermanos lloraron y yo, paralizada, solo pude cruzar mi mirada con la suya, sabiendo lo que vendría. En ese momento sentí que la única opción era enfrentarme a él o escapar a toda costa. Me agarró con fuerza y me arrastró a la cocina, profiriendo insultos y maldiciéndome, acusándome de traidora e ingrata. Me llamó idiota, imbécil, y otros improperios indescriptibles. Acto seguido arrojó los platos contra el suelo, pateó las sillas con furia y destrozó mi pequeña radio, antes de amenazarme, si intentas irte, te mataré y también mataré a los niños. Fue el momento más aterrador de mi vida, pero en ese instante, en lugar de sentir miedo, una rabia ancestral me invadió, una fuerza incontenible surgió desde lo más profundo de mi ser. Por primera vez le grité. Grité con toda la fuerza de mi voz, liberando años de silencio y sufrimiento. Le dije que era un cobarde, que lo odiaba, y que si iba a morir, prefería hacerlo intentando proteger a mis hijos. Ante mi reacción, se quedó petrificado, sorprendido, sin saber cómo reaccionar, pues nunca me había visto así. Después de unos segundos de silencio, sin mediar palabra, salió de la casa dando un portazo, y supe que volvería. Pero en ese momento,
Ya no podía esperar más. Esa misma mañana, recogí a Clara y a los 2 niños, metí apresuradamente algo de ropa en una bolsa vieja y, desafiando la lluvia torrencial, salimos de casa a pie. Tras caminar ocultos durante kilómetros, sintiendo miedo constante pero también aferrándonos a la esperanza, llegamos a la casa de nuestra amiga en Tlaxcala a media mañana. Nos abrió la puerta con lágrimas en los ojos y, milagrosamente, la mesa ya estaba servida con sopa humeante. Fue en ese instante cuando una ola de alivio me inundó. Estaba viva, mis hijos estaban vivos, habíamos sobrevivido, y el horror que habíamos vivido, al menos por el momento, había quedado atrás. En los días que siguieron, lloré desconsoladamente, mezclando el alivio con el miedo y el dolor que aún sentía. Mis hijos también se desahogaron en llanto. Pero aunque el dolor persistía, algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo pudimos dormir sin la angustia de la persecución. Comíamos en silencio pero con tranquilidad, y a veces incluso reíamos. La casa era modesta, sencilla, pero lo más importante era que era un refugio seguro y gratuito, y en ese momento, eso era todo lo que necesitábamos. Aunque ignoraba lo que el futuro nos depararía, sentí que ese día era una victoria. Fue allí donde comenzó mi reconstrucción, y con ella, los nuevos desafíos que la vida nos presentaría. Porque la libertad era solo el inicio de un camino largo, lleno de nuevas batallas, pero también de valiosos descubrimientos. Ser libre, comprendí, no significaba estar a salvo. Después de escapar, mi existencia se transformó en un tenso equilibrio, oscilando constantemente entre el terror y la esperanza. Cualquier sonido fuerte proveniente de la calle me paralizaba, visualizando a Héctor persiguiéndonos. Por las noches dormía con un cuchillo de cocina escondido bajo la almohada y los zapatos colocados junto a la cama, lista para huir de nuevo. Mis hijos, sumidos en pesadillas recurrentes, reflejaban mi angustia. Clara, en particular, se despertaba llorando, atormentada por sueños en los que éramos capturados, una imagen que me desgarraba el alma. Aunque los gritos y las agresiones físicas cesaron, las cicatrices emocionales permanecían abiertas. Me preguntaba con desesperación cómo reconstruir la estabilidad que había sido demolida durante tantos años en mi hogar, ahora que vivíamos en la casa de una amiga. Colaboraba en todo lo posible cocinando, lavando ropa y cuidando de los niños de ella, pero entendía que depender de la generosidad ajena no era una solución a largo plazo. Inicié la búsqueda de empleo en el vecindario, pero la mayoría de las puertas se cerraban ante mí. Demasiado mayor, sin estudios, tiene niños pequeños, eran las respuestas repetidas. En una modesta panadería, la propietaria me brindó la oportunidad de barrer el suelo y organizar el establecimiento al finalizar la jornada. Acepté sin dudarlo, a pesar de sentir una punzada en mi orgullo. Cada día que regresaba a casa con unas pocas monedas, experimentaba la sensación de conquistar el mundo. Aunque la suma no era significativa, sentía que aquello era mío, ganado con mi esfuerzo. Con cada peso que obtenía podía comprar pan fresco, frijoles para alimentar a mi familia, y sobre todo, un poco de tranquilidad. Mis hijos comenzaron a asistir a una escuela cercana. Yo los acompañaba hasta la entrada y esperaba pacientemente afuera, sentada en un ladrillo. Fue allí donde conocí a otras madres, algunas con desconfianza inicial, pero otras me recibieron con los brazos abiertos. Paulatinamente tejí una pequeña red de apoyo. Compartíamos alimentos, ropa y consejos, fortaleciendo lazos de solidaridad. Una de ellas, observando mi necesidad, me ofreció un trabajo de costura, a pesar de mi desconocimiento en la materia. Yo te enseñaré, me aseguró, y así, casi a los 40 años, aprendí a coser mis primeras prendas. La costura se convirtió en un refugio, una forma de respirar hondo, de reconstruirme puntada a puntada. Comencé a confeccionar paños de cocina, bordando a mano frases que irradiaban valentía, fe y la promesa de un nuevo comienzo. En el bullicioso mercado, ocultaba mis creaciones tras el puesto de verduras. La clientela, más atraída por las palabras que por la tela, adquiría mis diseños con fervor.
susurrando «Esta mujer tiene alma en sus manos», me proporcionaban la fuerza para seguir adelante. Aunque las lágrimas persistían y la angustia interna no cesaba, el sufrimiento se transformaba en una misión, un propósito que lo modificaba todo. Reanudé el ahorro, pero esta vez no para huir, sino para edificar una nueva existencia. Soñaba con un puesto propio donde pudiera instruir a otras mujeres, crear algo que fuera genuinamente mío, mi nombre, mi voz, mi lugar. Mis hijos, aún con cicatrices emocionales, comenzaron a sonreír con mayor frecuencia. Clara colaboraba en las ventas, y los más pequeños jugaban con otros niños en la calle. La vida renacía lentamente, no como antes, cuando era una prisión, sino como un relato nuevo, tejido con manos temblorosas pero firmes. Y justo cuando la calma parecía apoderarse de todo, regresó. Era un sábado cualquiera, con el sol resplandeciendo sobre los vibrantes toldos del mercado. En una mesa rústica, hecha con tablones improvisados, exhibía mis paños de cocina, decorados con frases inspiradoras como «Eres más fuerte de lo que crees», y «Nunca es tarde para empezar de cero». Mi pequeño negocio prosperaba, la gente me saludaba con entusiasmo y me dedicaba sonrisas amables. Algunos clientes conocían mi pasado, pero entre la atención a uno y otro, mi mundo pareció detenerse abruptamente. Al levantar la mirada, lo vi a pocos metros de distancia, Héctor, ahora mayor, pero con la misma mirada gélida y cruel, el mismo andar prepotente, la misma presencia que una vez más, helaba mi alma. Sentí que el corazón se me detenía, la respiración se hacía imposible. Instintivamente mi primera reacción fue proteger a mis hijos, a pesar de que ya eran adultos. Él me vio. Caminó lentamente hacia mi puesto. Con voz pausada me dijo: «Así que aquí es donde te escondiste». Por dentro mi cuerpo temblaba de miedo, pero por fuera me mantuve impasible, con la firmeza que pude reunir. Lo miré directamente a los ojos y respondí: «No me escondí, me liberé». Una sonrisa burlona deformó su rostro. Entonces afirmó que extrañaba a sus hijos, que quería verlos, que había cambiado, que era un hombre diferente. Pero yo sabía con certeza que todos los maltratadores son maestros de la mentira, dominan el arte de manipular las palabras y las emociones. Le exigí que se marchara. Le advertí que si deseaba ver a sus hijos, debía presentarse ante la autoridad competente del Ministerio Público. Él, en respuesta, soltó una carcajada. Me acusó de sobreestimarlo, de no ser nadie, y exigió que le agradeciera todo lo que me había dado, incluyendo el puesto de trabajo, el cual, según él, solo poseía porque me había convertido en mujer. Esas fueron sus exactas palabras. Sentí mis puños cerrarse, mi sangre hervir de furia, pero logré controlar mi ira. Le respondí con la serenidad de quien ha superado el miedo: «Tú me hiciste prisionera, pero fui yo quien se convirtió en mujer». En ese momento escupió al suelo y se marchó. Inmediatamente después, busqué asistencia legal. Me dirigí a un centro de apoyo para mujeres víctimas de violencia, donde relaté cada detalle de lo sucedido. Allí me brindaron asesoramiento, apoyo emocional y consiguieron que se emitiera una orden de protección. Por primera vez sentí que el Estado me veía con respeto, no como una persona desequilibrada ni como culpable, sino como una sobreviviente. Esa experiencia fortaleció mi determinación. Necesitaba convertir mi historia en algo más grande, algo que pudiera ser de ayuda para otras mujeres. Comencé a involucrarme activamente en reuniones, grupos de debate y grupos de apoyo, donde compartía mi historia no con timidez, sino con la frente en alto. Las lágrimas inundaron los rostros de muchos al escucharme. Algunos confesaron que nunca se habían atrevido a hablar, mientras que otros aún vivían bajo el yugo de sus agresores en sus propios hogares. En ese espacio de confianza y solidaridad, hallaron la valentía para contemplar la posibilidad de una vida diferente. Ya no era simplemente una costurera, sino un enlace, un canal de esperanza, y la conciencia de este nuevo rol transformó radicalmente mi vida. Sin embargo, el camino por delante era arduo, y el desafío más significativo surgiría inesperadamente, en el seno de mi propia familia.
La libertad que había logrado conquistar con el tiempo empezó a cuestionar no solo mi pasado, sino también las dinámicas y estructuras de mi propio hogar. Clara, mi hija, ya adolescente, comenzó a distanciarse de mí. Inicialmente atribuí su actitud a una fase, a la rebeldía inherente a la adolescencia, pero con el transcurso del tiempo, me di cuenta de que tras su silencio se escondía algo más profundo. Evitaba mi mirada y cuando me hablaba, lo hacía con una frialdad que me helaba el corazón. Después de haberla mecido con miedo en mis brazos durante tantas noches y de haber huido con ella, me sentí como un fantasma en mi propia casa. La mujer que una vez fui sumisa y silenciosa, parecía volver a estar allí, pero ahora, ante el desprecio de mi hija, intenté dialogar, buscar comprensión, sin embargo, Clara solo respondía con la excusa del cansancio. Un día, en un estallido de furia, me acusó de arruinar su vida, de ser la causa de su miedo, de no haberla protegido lo suficiente, de haberle robado una infancia normal. Fue como recibir una puñalada en el corazón. Intenté abrazarla, pero ella me rechazó, reprochándome el miedo con el que me había hecho vivir y cuestionando si esperaba que le diera las gracias. Esas palabras me destrozaron por dentro, como si todo el sufrimiento que había soportado se volviera en mi contra. Pasé días sumida en el silencio, llorando en secreto, repasando cada instante de mi vida, dándome cuenta de que había cometido un error, que al intentar protegerlos, había lastimado a mis hijos. La culpa me carcomía por dentro. Mis hijos más pequeños, conmovidos por mi tristeza, intentaban calmarme explicándome que Clara estaba lastimada, que con el tiempo comprendería la situación. Sin embargo, en mi interior, la pena se profundizaba a cada instante. El silencio de mi hija, un silencio producto del dolor, me dolía más que cualquier insulto o grito de violencia. Era una soledad distinta, una que me hería internamente de manera silenciosa. Con el paso del tiempo comprendí que Clara necesitaba espacio para procesar lo ocurrido, y yo también lo necesitaba. Continué amándola desde la distancia, respetando su silencio, pero sin dejar de demostrarle mi apoyo. Le escribía pequeñas notas, mensajes de cariño que dejaba en su cama, diciéndole, te amo, estoy aquí. A veces las rompía, otras las ignoraba, pero yo persistía, sabiendo que el amor que nos había unido a pesar del sufrimiento aún existía, solo necesitaba tiempo para renacer. Aun en medio de su rechazo, continué predicando con el ejemplo. Seguí trabajando, brindando ayuda a otras mujeres, cumpliendo mi promesa de ser una guía para quienes aún vivían en la oscuridad. Fue en esa época cuando recibí una invitación sorpresiva, participar en un proyecto comunitario que transformaría mi vida. Me pidieron que brindara apoyo a mujeres que habían sobrevivido a la violencia. A mí, que me sentía insignificante y quebrada, me consideraron un referente. Esta experiencia inició mi proceso de sanación, pues entendí que mi sufrimiento no había sido en vano, mi historia inspiraba, rescataba vidas, y a pesar del dolor, seguía adelante, ahora consciente de que mi propósito superaba mi sufrimiento. Aunque no todas las heridas son visibles, algunas residen en la mirada. Y lo que ocurrió después pondría a prueba mi amor de madre una vez más, esta vez de manera definitiva. Mi hijo menor, Diego, siempre fue especial. Desde niño prefería jugar con muñecas en vez de carritos. Disfrutaba ayudar en la cocina y demostraba una sensibilidad que me fascinaba. Creció siendo un chico amable, atento y siempre cariñoso conmigo. No obstante, también era muy reservado. Con el tiempo fui entendiendo que mi hijo cargaba un peso emocional que no podía compartir. Un día, cuando cumplió 18 años, llegó a casa visiblemente afectado y con lágrimas en los ojos me dijo, «Mami, necesito decirte algo muy importante». Sentí que el corazón se me salía del pecho, temblaba. Me senté a su lado, tomé su mano y esperé. Entonces pronunció las palabras, «Soy gay». En ese instante el mundo pareció detenerse, no por la sorpresa, sino por el dolor de saber el miedo que había sentido en silencio durante tanto tiempo. El chico a quien amaba incondicionalmente creía que podía perder mi amor por ser quien era. El saberlo me dolió profundamente. Lo abracé con fuerza y le dije, «Eres mi hijo, y eso no va a cambiar nunca».
He luchado tanto por la libertad, como podría negarte la tuya. Lloró desconsoladamente y en ese momento comprendí que las batallas que había librado habían forjado algo más en mí, la empatía, el amor incondicional y la certeza de que la verdadera libertad reside en ser uno mismo sin miedo. Pero el mundo que nos rodeaba no tenía el mismo corazón que yo. Diego experimentó discriminación y prejuicios en múltiples ámbitos, en la escuela, en su vecindario y hasta en la iglesia a la que asistíamos. A raíz de esto, la gente también comenzó a hablar de mí, susurrando comentarios como: «Mira a esa mujer fuerte, que está criando a un hijo así». Me observaban con extrañeza en el mercado y dejaron de comprar mis telas, pero esta vez decidí no permanecer en silencio. Enfrenté cada comentario y cada mirada, y dije en voz alta: «Mi hijo es un ser humano honesto, lleno de amor y es mi mayor orgullo». Comencé a utilizar el bordado como una herramienta para defender esta verdad, plasmando frases como «El amor no tiene vergüenza» y «El mundo necesita más corazones libres» en mis obras. Diego empezó a participar activamente en nuestras conversaciones, compartiendo sus experiencias, miedos y su proceso de aceptación. Las mujeres lo escuchaban con respeto, muchas de ellas madres de hijos que vivían en la clandestinidad, y Diego se convirtió en un modelo a seguir. Juntos creamos algo que nunca habíamos imaginado, una red de apoyo para madres e hijos que buscaban aceptación. Mi casa, transformada en un oasis de amor, un espacio de curación y un santuario de libertad, me permitió ver en Diego la encarnación de mis mayores anhelos, la posibilidad de una vida sin miedo. La historia, que comenzó marcada por el dolor, inspiraba valentía en otros, trascendiendo la problemática de la violencia doméstica y enfocándose en la libertad en todas sus manifestaciones. Esto me sanó y me llenó, confirmándome que a pesar de mis errores, miedos y pérdidas, estaba en el camino correcto y que mi familia, aunque fuera diferente, era sagrada, hermosa y vibrante. La vida, siempre llena de sorpresas, me tenía reservada una nueva, que me pondría a prueba entre la razón y el perdón, involucrando a una persona que jamás esperé volver a cruzar en mi camino. Además, recibíamos invitaciones para compartir nuestra historia en escuelas, eventos sociales y programas de radio. A pesar de las huellas del pasado, la vida había recuperado su brillo, llena de la simple rutina diaria con mis hijos, las conversaciones en los grupos de apoyo donde compartíamos experiencias, y los bordados que ahora adornaban mensajes de amor y empatía. Esta nueva vida me había dado un propósito, un sentimiento de pertenencia, hasta que en una tarde calurosa de septiembre, mientras organizaba los paños de cocina en el porche de mi casa, llegó una carta. Era un sobre sin dirección del remitente, pero con mi nombre completo escrito con una caligrafía que reconocería en cualquier lugar. Provenía de él, Héctor, mi expareja. Mi corazón se disparó violentamente. Mis manos temblaban. Por un instante consideré romper el sobre, deshacerme de él, pero algo me lo impidió. Con lentitud, como si abriera una herida antigua, deslicé el contenido fuera del sobre. Eran solo unas pocas palabras, pero cada una de ellas parecía pesar una tonelada. En la carta, Héctor confesaba estar enfermo y que le restaba poco tiempo de vida. Expresaba su deseo de verme, de enmendar los errores del pasado, y mencionaba su anhelo por sus hijos, especialmente por Diego, de quien se sentía avergonzado por haberlo juzgado injustamente. La carta finalizaba con una súplica desesperada: «No quiero morir solo». Repetí la lectura unas 10 veces, sintiendo una tormenta de emociones, rabia hirviente, un dolor punzante, asco visceral y una compasión desgarradora, todo entrelazado y confuso. El resto del día transcurrió en un silencio sepulcral, incapaz de compartir esa carga con nadie. Era como si el pasado, ese espectro que creía haber enterrado, hubiera llamado a mi puerta, susurrando: «Creías que te habías librado de mí». Las noches se convirtieron en un ciclo interminable de insomnio. Deambulaba silenciosamente por la casa, reviviendo cada instante, cada palabra pronunciada con veneno, cada bofetada silenciosa, cada lágrima tragada en vano por culpa de ese hombre. Mis pensamientos se enfocaban en mis hijos, en todo lo que había construido con tanto esfuerzo y dedicación.
La pregunta que me atormentaba era ¿por qué ahora? Porque justo ahora, cuando parecía que la calma y la paz habían finalmente echado raíces, pero una segunda pregunta resonaba con más fuerza en mi interior. ¿Sería capaz de mirarlo sin sucumbir al abismo de la memoria? ¿Poseería la fortaleza para enfrentar al hombre que casi había consumido mi alma? ¿O sería este el momento definitivo de cerrar el ciclo, sellando mi pasado con un último acto de perdón? Finalmente compartí todo con Diego. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y consternación. Me confesó que no sabía qué pensar, que las palabras le faltaban. Con la madurez ganada, Clara me observó fijamente y me dijo: «Mamá, la decisión es tuya. Pase lo que pase, te respaldaremos». Saber que mis hijos, a pesar de mis cicatrices, me valoraban como mujer y como persona, me trajo un poco de alivio. Entonces, me decidí a escribir una respuesta. No prometí visitas, solo le expliqué que el tiempo me había transformado, y que el perdón no se suplica, sino que se construye sobre la verdad. Le añadí que si en verdad deseaba la redención, debía estar dispuesto a escuchar todo lo que yo necesitara decirle. 2 semanas después me presenté en el hospital donde se encontraba. La habitación, pequeña, olía a medicamentos y a arrepentimiento. Al entrar, sus ojos hundidos y envejecidos me encontraron. Aquella mirada amenazante había desaparecido, era un anciano débil y derrotado. Me senté junto a su cama, respiré hondo y comencé a hablar. Le revelé todo. Le conté el dolor, las noches de terror, la vergüenza que sentí y las veces que deseé la muerte. Y lloró. Lloró sinceramente. Imploró perdón. Por primera vez en mi vida, me llamó por mi nombre completo, Josefina, y esa simple acción marcó un punto de inflexión en mi interior. Regresé a mi hogar sintiéndome liviana, no porque él, la persona que antes me lastimó, hubiera cambiado, sino porque yo, Josefina, había cambiado, había decidido no permitir que el odio me consumiera y me paralizara una vez más. No lo abracé ni le expresé un perdón verbal, pero me alejé de él sin la carga pesada de la venganza, sin el deseo de verlo sufrir, únicamente con la certeza absoluta de que por fin me sentía completamente liberada. Fue con esta libertad, recién adquirida, que me sentí lista para dar el paso más audaz de mi vida. La invitación a compartir mi historia con el mundo llegó de una joven llamada Beatriz, quien coordinaba un proyecto social enfocado en mujeres vulnerables en el estado de Puebla. Beatriz me conoció en uno de los grupos de conversación y con convicción, me dijo: «Señora Josefina, es imperativo que comparta su historia con otras mujeres, su voz tiene el potencial de salvar vidas». Estaba nerviosa, claro, ¿quién era yo para subir a un escenario y hablar ante un público? Nunca había terminado la escuela primaria. Con delicada insistencia y convicción, Beatriz me impulsó a hablar. Una voz interna resonó en mi interior, susurrando que había llegado el momento. Después de años de silencio, debía compartir mi historia con el mundo. La conferencia se llevaría a cabo en una escuela pública, frente a un grupo de aproximadamente 60 mujeres. Pasé noches enteras reflexionando sobre qué decir. Llené una libreta con cada recuerdo, cada pequeño detalle y cada dolor que había forjado mi ser. El día del evento me vestí con mi mejor ropa, incluyendo una blusa que yo misma había bordado con la frase: «Mi historia no es vergüenza, es fuerza». Al entrar en la sala, mi corazón latía con fuerza, pero bastó con mirar los ojos de aquellas mujeres, algunas jóvenes, otras con arrugas similares a las mías, para comprender que no buscaban la perfección. Anhelaban la verdad, y yo la poseía en abundancia. Compartí toda mi historia, sin florituras ni romanticismo. Relaté la primera noche, la huida, los gritos, el hambre y el miedo. Hablé de la fuerza que surgió cuando todo parecía perdido. Compartí mi experiencia abordando temas como la maternidad, el sentimiento de rechazo, el descubrimiento de la verdad sobre Diego, y cómo el amor, en todas sus formas, puede ser la solución a muchas dificultades. A medida que hablaba, mis ojos se humedecían y las lágrimas amenazaban con desbordarse. Observé a algunas mujeres llorar discretamente mientras que otras asentían con la cabeza, reconociendo mi relato.
Al concluir mi discurso, un silencio sepulcral, casi reverencial, se apoderó de la sala. Tras ese instante de quietud, los aplausos resonaron. Sin embargo, el momento más conmovedor fue cuando una mujer de aproximadamente 70 años se levantó y expresó: «Tu historia es mi historia, ahora entiendo que puedo seguir adelante». A partir de ese día, mi vida cambió por completo. Fui invitada a diversas conferencias, reuniones y entrevistas en la radio local, permitiendo que mi voz, silenciada durante mucho tiempo, volviera a escucharse, no como un lamento, sino como un himno de esperanza. Con la ayuda de Diego y Clara, comencé a crear vídeos caseros, los cuales compartimos en YouTube. Los comentarios y el apoyo de la gente no se hicieron esperar. Gracias, abuela, por darme la fuerza y la fe. Cada lágrima que derramaba parecía encontrar un propósito, el corazón de otra mujer, listo para florecer. Comencé a utilizar la costura como una herramienta de empoderamiento. Les enseñé a las mujeres a coser con el corazón, no solo con hilo. Juntas bordábamos frases que expresaban nuestra fortaleza y resiliencia: sobreviviente, me elijo a mí misma. Cada pieza vendida contenía un fragmento de nuestra verdad. Con otras madres de la comunidad, formamos una pequeña cooperativa, transformando el dolor en ingresos, afecto y resistencia. Mi casa se convirtió en un espacio de encuentro, de abrazos y sanación. Fue en este ambiente cálido y de superación donde recibí la invitación más importante de mi vida, una propuesta que me llevaría lejos, para demostrar que incluso la mujer más lastimada puede convertirse en un faro de esperanza para el mundo. La invitación, leída por Diego, encargado de las redes sociales que habíamos creado, llegó por correo electrónico. Provenía de una universidad de Monterrey, la cual organizaría un importante evento a nivel nacional sobre derechos humanos y relatos de superación. Deseaban que yo fuera la oradora principal. Me expresaron su deseo de mostrar cómo la verdadera fortaleza radica en las raíces y el legado de los pueblos. Me dijeron que para ellos yo, doña Josefina, representaba esa raíz, esa tierra fértil de donde brota la transformación. Sus palabras me impactaron profundamente y me hicieron llorar desconsoladamente durante horas. Nunca en toda mi vida imaginé que me invitarían a compartir mi experiencia y a inspirar a otros en una universidad. Viajar en avión por primera vez a mis 78 años fue una experiencia simultáneamente impactante y gratificante. Diego me acompañó en todo momento, tomándome de la mano y animándome: no tengas miedo, mamá. El mundo necesita escuchar tu historia. Al llegar, me recibieron con flores, afectuosos abrazos y sonrisas. Ya me conocían gracias a vídeos y entrevistas previas. Jóvenes se acercaron a mí, algunas con lágrimas en los ojos, diciéndome: usted me salvó. Soy quien soy gracias a usted. Ese reconocimiento me produjo una indescriptible sensación de misión cumplida. Fue como ver todo mi sufrimiento transformado en un puente, facilitando el camino para que otros pudieran avanzar. De nuevo en el abarrotado auditorio, relaté mi historia. Pero esta vez, ante un mar de cámaras y con incontables ojos clavados en mí, la narrativa resonó distinta, más potente, más decidida. Comprendía a cabalidad el impacto que mis palabras habían generado. Al finalizar, alcé mi bordado, aquel que exhibía la frase que ahora me acompaña a todas partes: nunca es demasiado tarde para ser libre. La audiencia se puso de pie, y una ensordecedora ovación inundó la sala. No era un aplauso para mí como individuo, sino un reconocimiento a todo lo que mi historia simbolizaba: cada mujer que aún guardaba silencio, cada hija que aún creía en la obligación de soportarlo todo. Al concluir la conferencia, recibí un homenaje oficial, una placa conmemorativa que rezaba: a la dama que bordó la libertad con sus propias manos. Aún hoy, la placa ocupa un lugar privilegiado en mi sala de estar. Cada vez que la contemplo me recuerda quién fui, quién estuve a punto de dejar de ser y en quién me he transformado. Fue también durante esa misma experiencia que una editorial nos propuso publicar un libro sobre mi vida. Ante tal propuesta, la incredulidad me hizo soltar una risa nerviosa. Un libro sobre mí, Diego, con una mirada penetrante y segura,
me respondió afirmativamente, diciéndome que sí, a mi manera, guiada por mi propia verdad. Fue en ese instante cuando nos sumergimos en la escritura. El proceso de escribir el libro fue como revivir cada momento, pero ahora con una perspectiva más madura y reflexiva. Cada página escrita era una lágrima que se transformaba en una valiosa lección aprendida. Clara me apoyó en la edición, mientras que Diego aportó sus relatos y perspectivas. Juntos reconstruimos mi historia con el objetivo de que otros pudieran sentirse identificados y encontrar consuelo en ella. El título del libro surgió de manera natural, La mujer que aprendió a vivir después de morir por dentro. Al ver el libro impreso por primera vez, lo abracé con la misma ternura que se tiene por un hijo, sintiendo que era la prueba tangible de que ninguna adversidad podía doblegar a una mujer decidida a renacer de sus cenizas. Sin embargo, la vida, como siempre, me tenía reservada una última prueba, una prueba que me obligaría a regresar al punto de partida y que alteraría por completo el final de mi historia. Mi madre, ya anciana y con la memoria casi ausente, fue la razón para que decidiera visitarla nuevamente. Desde que escapé de la casa de Héctor, nuestra relación había sido esporádica, distante y marcada por el dolor. Jamás aprobó mi decisión de marcharme, argumentando que una esposa decente permanece en su matrimonio, sin importar cuán terrible sea. La soledad me atormentó profundamente debido a su rechazo. Sentí que la había perdido 2 veces, la primera, cuando me entregó en matrimonio, y la segunda, cuando no me brindó su apoyo en mi sufrimiento. Sin embargo, ahora, con madurez y serenidad en el alma, sentía la necesidad de verla, no por ella, sino por mí, porque algo dentro de mí anhelaba cerrar este ciclo con amor. Llegué a su humilde hogar, donde vivía con una de mis hermanas. La encontré postrada en cama, con la mirada ausente y el cuerpo debilitado. Al acercarme a ella, le costó reconocerme, pero al escuchar mi voz, esbozó una sonrisa y susurró: Josefina. Tomé su mano, me senté a su lado y conversamos durante horas. Le relaté todo lo acontecido desde nuestra última conversación, el dolor, las huidas, los triunfos, los nietos. Me escuchó en silencio, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Cuando terminé, dijo con dificultad: lo sabía, pero no tuve el coraje. Perdóname por no haber sido tu fortaleza. Escuchar esas palabras salir de la boca de la mujer que me había lastimado más profundamente con su silencio, mi madre, fue como abrir una pequeña ventana de luz en una habitación oscura donde había permanecido toda mi vida. Lloré profusamente, no por ira, sino por alivio, porque finalmente comprendí que mi madre también era producto de una época en la que las mujeres aprendieron a sobrevivir guardando silencio. Ella no era una persona mala, sino alguien moldeada por el mismo dolor que casi me destruyó. En ese instante todo encajó. La abracé con fuerza, le aseguré que la perdonaba, que la amaba y que me había convertido en exactamente lo que ella siempre había anhelado ser, pero no pudo. Pasamos esa tarde juntas en silencio con nuestras manos entrelazadas, y al marcharme volví la mirada y vi a mi madre despidiéndose, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Fue la última vez que la vi con vida. Días después falleció, pero se fue en paz, y yo también, porque no hay carga más liberadora que el perdón. Aquel día, la niña lastimada que habitaba en mí recibió el consuelo de la mujer que había optado por vivir con dignidad y valentía. Al llegar a casa me senté frente al espejo y pronuncié por fin las palabras que durante mi juventud no me atreví a expresar: soy digna de amor. Soy fuerte y mi historia es mi mayor triunfo. A partir de ese instante la vergüenza desapareció, dejando paso al orgullo, a la luz y a un incesante anhelo por divulgar aquello que tantos intentan mantener oculto. La vida puede renacer, incluso después de parecer que ha terminado. Desde el momento en que me permití compartir mi historia, me di cuenta de que ya no me pertenecía solo a mí, era como una semilla que el viento había dispersado, germinando en lugares que jamás imaginé. Mujeres de otras ciudades, de otros estados comenzaron a escribirme. Algunas me llamaban entre lágrimas, relatándome que abandonaban a sus maridos maltratadores, mientras que otras me confesaban que, inspiradas por mi relato, habían decidido retomar sus estudios para recuperar sus sueños.
Y ese sentimiento, esa profunda conexión, me infundió un renovado propósito en la vida, una nueva energía. A pesar de tener 81 años, iniciamos un proyecto llamado Flores No Concreto, un grupo de apoyo para más de 100 mujeres que habían logrado escapar de relaciones violentas. Nos reuníamos semanalmente, algunas llegaban en silencio con la mirada baja, el cuerpo temblando solo por estar presentes. Sin embargo, al escuchar las historias de otras, incluyendo la mía, comenzaron a abrirse, a mirarse a sí mismas con nuevos ojos, y a reconstruirse. Pude observar cómo estas mujeres recobraban el brillo, la vitalidad y la dignidad perdidas. Una de ellas, Luciana, llegó con el rostro marcado por moretones y 3 hijos pequeños a su cargo. Hoy en día, dirige su propio negocio de costura, bordando las frases inspiradoras que aprendió de mí. Ver el florecimiento de estas mujeres me sanó profundamente. Cada historia que escuchaba era una herida que cicatrizaba en mí, porque entendí que todo lo que había vivido no había sido en vano. Era como si mi propio dolor hubiera servido de tierra fértil para que otras flores pudieran florecer, y no había honor más grande. Muchas de estas mujeres comenzaron a llamarme abuela. Algunas mujeres nunca experimentaron el amor y la guía de una madre. Otras sufrieron la pérdida prematura de sus abuelas, figuras fundamentales en sus vidas. Yo, con orgullo y autenticidad, asumí ese rol, ofreciendo un amor que ya no se escondía. En mi jardín, creé un espacio sagrado, un círculo donde nos reuníamos. Allí compartíamos café aromatizado con canela, reíamos, llorábamos y nos apoyábamos mutuamente. Algunas noches eran de silencio y consuelo, otras de profundas confidencias, pero en todas, la sanación era palpable. En cada encuentro repetía la misma frase, no estás sola nunca más, que se convirtió en nuestro mantra, bordado en la pared y grabado en el corazón de cada mujer. Ellas, al pasar por allí, dejaban su huella y se llevaban un fragmento de mí. Estas mujeres, inspiradas, comenzaron a compartir sus propias historias en vídeos. Muchas mujeres me expresaron, si tú encuentras el valor, yo también puedo hacerlo. Estas palabras me revelaron que el coraje es algo que se transmite, que basta una mujer para defender a otras, y que incluso aquellas que parecen más vulnerables, más lastimadas, albergan una fuerza interna que el mundo es incapaz de cuantificar. Dejé de ser simplemente una víctima o una superviviente, me convertí en un conducto para la liberación colectiva. Sin embargo, no todos acogieron mi transformación con beneplácito, y un nuevo dolor emergió desde un lugar inesperado, desde mi propia familia. Esta vez, la herida fue más profunda que cualquier otra. Un día, después de una de mis apasionadas charlas, se me acercó un hombre con una mirada fría y resentida. Era mi hermano Samuel, a quien no veía desde hacía más de 2 décadas. Me observó de arriba a abajo y pronunció, así que ahora eres tú, la famosa que se dedica a hablar mal de su familia en público. Me quedé sin habla. Pensé que se trataba de una broma, pero rápidamente comprendí que lo que sentía era ira, una furia dirigida hacia una mujer que osó romper el silencio. Me acusó de manchar el honor de nuestros padres, de exhibir a nuestra familia como si fuéramos aberraciones. ¿Por qué no te quedaste callado? Porque tenías que decirme semejantes palabras. Sentí un golpe brutal en el estómago. Yo que solo buscaba ayudar a otras mujeres. Yo que jamás mencionaba nombres, que jamás acusaba a nadie sin motivos. Ahora, me veía como una vergüenza para la familia. Intenté defenderme argumentando que era mi historia, mi dolor, mi verdad, pero él se negó a escuchar. Afirmó que mi madre había llorado de vergüenza. Mentira, ella murió en paz conmigo. Dijo que mis sobrinos se burlaban de mí a mis espaldas. Y para rematar, sentenció, deberías haber muerto en silencio. Esas palabras me paralizaron, me robaron el aliento. Regresé a casa completamente destrozada, atormentada por la duda de si estaba haciendo lo correcto. Lloré durante días. Dudaba de mí mismo, me sentía culpable, temía exagerar la situación, exponer mis sentimientos abiertamente, pero todo cambió al recibir un mensaje de una mujer desconocida que decía:
Me salvaste la vida esta semana al recordarme mi valor y evitar que me suicidara. Samuel, el hombre que me había lastimado, representaba un sistema que odia a las mujeres que se atreven a hablar, que busca silenciarlas, oprimirlas y humillarlas. Por eso, no pude callar de nuevo. Su vergüenza no era mía, la vergüenza era de aquellos que perpetúan el silencio y la opresión. Decidí escribir una carta pública, una carta abierta que leí en un vídeo que subí a mi canal. En ella expresaba: no te avergüences de mi historia, avergüénzate de un mundo donde esto aún es común. La carta se hizo viral. Miles de personas me brindaron su apoyo, me defendieron, me mostraron su cariño. Otras mujeres, también criticadas por sus familias por alzar la voz, se unieron a mí y juntas creamos una campaña. Mi historia no es algo de lo que deba avergonzarme. Creamos carteles, bordados y vídeos. Samuel nunca más intentó contactarme. Y saben que no lo echo de menos, porque hoy estoy seguro de ello. Quien se siente incómodo con mi forma de expresarme, probablemente tiene miedo de enfrentar sus propias verdades. No vine a este mundo para cuidar la imagen de nadie. Mi propósito es liberar, inspirar y demostrar que el sufrimiento solo nos domina mientras lo mantenemos oculto. Ahora ese sufrimiento es abordado, hablado, escrito y nunca más será silenciado. Jamás imaginé que mi vida, marcada por cicatrices y nuevos comienzos, me conduciría un día a la Ciudad de México, en compañía de mujeres influyentes, activistas reconocidas y representantes de movimientos sociales. Un grupo de educadores populares me nominó para recibir una condecoración en la Cámara de Diputados, en reconocimiento a mi labor con mujeres sobrevivientes de violencia y por el proyecto Flores en concreto. Cuando me lo comunicaron, me reí. Yo, una mujer con las manos y los pies ásperos, que ha caminado en el barro del dolor, en una ceremonia como esa. Pero insistieron. Y Diego me dijo: mamá, ahora el mundo te aplaude de pie. El viaje a la capital estuvo lleno de una mezcla de ansiedad y agradecimiento. Vestida con un sencillo vestido que yo misma bordé con la frase: estoy hecha de dolor, y a pesar de ello, resistía con amor. Al ingresar al auditorio, la totalidad de los presentes se levantó en señal de respeto. Desconocía los detalles del protocolo, pero en mi interior sentía que este momento iba más allá de mí, era para honrar a cada mujer que perdió la vida, a cada madre que murió en silencio, y a cada hija que no tuvo la oportunidad de escapar. Me invitaron a subir al escenario, me colocaron una medalla al cuello y me entregaron un certificado que rezaba: a través de tu voz otros viven. Esas palabras me marcaron profundamente. Me pidieron que hablara. Tomé una profunda respiración, sintiendo un temblor interno, pero mi corazón estaba listo para grandes cosas. Comencé narrando cómo mi vida estaba construida con silencios quebrantados y gritos transformados en poesía. Declaré que ser mujer en México continuaba siendo peligroso y que no bastaba con sobrevivir, era imprescindible denunciar, acoger y transformar. Compartí mi historia sobre Clara, Diego, el grupo de costura, las noches de angustia y los amaneceres llenos de esperanza. Al concluir, las lágrimas brotaron en los ojos de muchos de los presentes. Algunas personas se acercaron a abrazarme, transmitiendo un afecto comparable al de un vínculo familiar. En ese momento entendí que no solo era un reconocimiento a mi persona, sino que también me habían convertido en un símbolo de perseverancia y fortaleza. La resonancia de mi relato superó todas nuestras expectativas, periódicos locales y nacionales publicaron extensos reportajes, revistas femeninas dedicaron páginas enteras a mi historia. Programas de radio me entrevistaron y recibí invitaciones para participar en diversos programas de televisión. Sin embargo, más allá del reconocimiento público, lo que realmente me conmovió fue el impacto que mi historia generó. Empecé a recibir cartas de todas partes del país, escritas por mujeres de entre 14 y 70 años, que me expresaban frases como: eres mi esperanza, eres lo que quiero ser, me siento representada por ti. Algunas de ellas confesaron que gracias a mi historia, habían encontrado el valor para salir adelante, para hablar, para vivir plenamente, y eso fue lo que me permitió dormir tranquila por las noches.
Decidí llevar este reconocimiento a mi hogar. Volví a mi comunidad, donde me recibieron con música, flores y una cálida ovación. Los niños con sus voces agudas me llamaban abuela famosa y las mujeres, con lágrimas en los ojos y sonrisas amplias, me abrazaban con la fuerza de quien celebra una victoria compartida. Y en realidad, eso fue exactamente lo que sucedió. Esa medalla reluciente colgada en mi cuello, no era solo mía, era de todos nosotros. Era de la humilde cocinera que en un tropiezo fortuito, había caído y sufrido. Era de la valiente señora de la limpieza que, huyendo de la adversidad, protegía a su hijo en sus brazos. Era de la abuela que con coraje y amor incondicional, había criado sola a sus nietos. Pertenecía a todos aquellos que en algún momento de sus vidas, se habían sentido insignificantes, como si no tuvieran valor. Y allí, en esa misma pista que había sido testigo de mis lágrimas amargas, por primera vez en mi vida, me permití bailar. Bailé con libertad, sin ataduras, con el alma liberada. Sin embargo, la vida, con su manera sutil y conmovedora de enseñarnos lecciones, me tenía reservada una última sorpresa, de esas que obligan al alma a arrodillarse en silencio y agradecer. Era un día cualquiera con el cielo azul y despejado, y el inconfundible aroma a pan recién horneado flotando en el aire. Estaba sentada sola en el porche de mi casa, bordando con delicadeza una nueva tela que llevaba bordada la frase: todo lo que florece fue una vez una semilla magullada. La radio emitía una melodía suave, y los ruidos de la calle parecían distantes y amortiguados. De pronto sentí algo diferente, algo que me recorrió el cuerpo como una corriente, una sensación nueva e inexplicable. No fue un sonido definido ni una llamada telefónica lo que percibí, sino una extraña sensación, una presencia, como si alguien estuviera observándome fijamente desde algún lugar. Instintivamente alcé la mirada y justo en el umbral de la puerta, la vi, una niña con dos largas trenzas oscuras, vestida con un sencillo vestido blanco, con los ojos grandes y abiertos, reflejando un miedo palpable. Por un instante el mundo pareció detenerse por completo. Reconocí esa mirada, esa expresión de vulnerabilidad y temor. Era como verme a mí misma en el pasado, no de forma literal, por supuesto, pero era una niña tan similar a mí, con rasgos tan parecidos, que parecía contemplar un reflejo de mi propia infancia. Se llamaba Esperanza. Tenía apenas 10 años y vivía en las cercanías. Había escuchado rumores sobre mi abuela, conocida por su disposición a ayudar a las mujeres en situaciones difíciles, y había decidido buscar su consejo. Se había escapado de casa unas horas antes, atormentada por el miedo a su padrastro, y buscaba desesperadamente un lugar seguro donde refugiarse. Sin dudarlo, la invité a sentarse, le ofrecí un vaso de agua con azúcar y suavemente le acaricié el cabello, sintiendo la tensión en su cuerpo, el temblor que la sacudía. No la bombardeé con preguntas, sino que, tomando su pequeña mano entre las mías, le dije con firmeza: eres fuerte. No mereces vivir con miedo y nunca más estarás sola. Ella, sin emitir ningún sonido, rompió a llorar suavemente y yo también me permití llorar, no solo por ella, sino también por Josefina, una joven de 15 años que había necesitado ayuda desesperadamente y a quien nadie le había tendido una mano. A partir de ese día, comencé a visitar a Esperanza cada semana, convirtiéndola en una prioridad en mi vida. Después de conversar con su madre, quien también padecía en silencio, la asistí en la búsqueda de apoyo legal, psicológico y espiritual. Incluí a ambas en círculos de terapia con flores, y con el tiempo presencié cómo los ojos de la niña, la cual era muy pequeña, recuperaban su brillo. Empezó a jugar, a concentrarse en sus estudios y a sonreír nuevamente. Comenzó a hablar conmigo y sus palabras eran dulces y profundas, como si en su alma, madura a pesar de su edad, residiera la fortaleza de muchas generaciones. Un día escribió en una tela: abuela Josefina me enseñó que vivir no es solo resistir, sino elegir. Esa frase me hizo comprender que incluso al final de la vida, algo hermoso siempre puede comenzar. La presencia de la niña sanó heridas en mi interior que ignoraba que aún existían.
Fue como una reconciliación con mi propia infancia, con los sueños que me arrebataron y con la esperanza que casi se desvaneció. Esperanza, así se llamaba la niña, se convirtió en parte de mi familia. Hoy, a sus 12 años, habla con determinación de convertirse en abogada. Su deseo es ayudar a otras niñas. Ella afirma que un día, en las escuelas, mi historia será contada como ejemplo. Mientras mi cuerpo envejece y se debilita, encuentro fortaleza espiritual al verla prosperar, porque sé que mi propósito perdura a través de ella. Es en esta conexión entre el pasado y el futuro donde mi vida encuentra su verdadero sentido. No soy simplemente una mujer con una voz decidida, sino el reflejo de muchas que fueron silenciadas. Soy el inicio de una nueva etapa. Soy la prueba viviente de que cada mujer merece ser escuchada, amada, respetada y sobre todo, libre. Con el paso del tiempo mis pasos se han vuelto más lentos, mis brazos más delicados y mi memoria a veces se confunde, pero mi espíritu se ha vuelto más vibrante que nunca a mis 81 años. Ya no siento la necesidad de demostrar nada a nadie. He enfrentado el sufrimiento, lo he transformado en un lugar de belleza, y lo he convertido en un refugio para muchos. En ese momento mi mayor deseo era dejarlo todo preparado y documentado, tanto en audio como en escrito, para que mi voz siguiera presente, incluso después de mi partida. Fue entonces cuando me hice la firme promesa de no morir sin haberlo escrito todo, absolutamente todo. Organicé una pequeña oficina improvisada en un rincón de la habitación, equipada con un cuaderno de gran tamaño y hojas amarillentas, un bolígrafo de punta fina y una caja llena de fotos antiguas. Diego me asistía con la computadora cuando la escritura manual me resultaba agotadora. Me sumergí durante semanas en un mar de detalles. Redacté cartas dirigidas a mis nietos y a las futuras mujeres que posiblemente nunca escucharían mi voz, pero que tendrían la oportunidad de leer mis palabras. Me aseguré de no omitir nada. Hablé abiertamente del dolor, de los fracasos, de las malas decisiones, porque consideraba que enseñar también implicaba revelar las imperfecciones y demostrar que, a pesar de ellas, es posible seguir adelante. Clara me visitaba semanalmente y nuestras conversaciones habían cambiado. Ahora, ambas convertidas en madres reales, mujeres sanadas, ella se disculpó por el pasado, por su enojo y resentimiento. Sonreí y le respondí: no me lastimaste. Solo pediste auxilio, tal como yo lo he hecho durante toda mi vida. Hoy, ella es trabajadora social, se dedica a ayudar a mujeres en albergues. Me dijo que fui su mejor maestra, y eso para mí vale más que cualquier título. Mis hijos me honraron, me llenaron de orgullo, y no existe mayor recompensa en la vida de una madre. Además, organicé mis telas bordadas, más de 400 frases de todos esos años, cada una con su propia historia. Decidí donarlas a un museo comunitario para mujeres mexicanas en Puebla, y crearon una exposición con mi nombre. Al entrar en esa sala y ver cada frase colgada con esmero, con luz, con dignidad, lloré como una niña. Era como si todo mi sufrimiento ahora estuviera enmarcado con respeto. Y allí, entre las telas, las lágrimas y los recuerdos, entendí que había cumplido mi promesa. Pero la última noche, la noche en que cerré el cuaderno, fue especial. Me puse mi blusa más elegante, me senté frente al espejo y me miré fijamente a los ojos. Con delicadeza pasé mis dedos por mi rostro sintiendo cada línea de expresión, cada cicatriz, y pronuncié en voz alta: fuiste valentía, fuiste anhelo, fuiste esencia femenina. Luego dirigí mi mirada hacia el cielo a través de la ventana y murmuré: cuando mi tiempo se agote, llévame con suavidad, pues aquí dejo atrás todo en completa serenidad. Esa noche el sueño me envolvió como hacía mucho tiempo no lo hacía, con el espíritu reconfortado por la sensación de haber cumplido mi propósito. Sin embargo, antes del adiós definitivo, aún aguardaba un instante crucial, un gesto significativo, un último acto de fe y amor que marcaría no solo mi propia existencia, mi historia personal, sino también el legado que dejaría. En el cierre de mis memorias, redacté una carta, dirigida no a una persona en concreto. No estaba destinada a Clara, ni a Diego, ni a Esperanza.
Era un mensaje para todas, cada una de las mujeres, aquellas que me precedieron, las que comparten mi camino y las que están por llegar. Constituyó mi testamento más trascendental, no de bienes materiales, sino de principios, de lecciones aprendidas, de verdades que nadie me transmitió, pero que la vida, con sus altibajos, me forzó a asimilar. Y movida por un profundo anhelo, opté por leer esta carta en voz alta, inmortalizarla en vídeo y solicitar su publicación póstuma. En ella, confesé abiertamente que no me consideraba ni una heroína ni una santa, admití mis miedos, mis dudas y mis errores, pero enfaticé que ninguno de ellos logró definirme por completo. Reconocí que luché con valentía, pero también experimenté momentos de llanto, huida y ocultamiento, comprendiendo que todas esas facetas son intrínsecas a la experiencia humana. Escribí con convicción que la perfección no es la meta, sino la autenticidad, que lo crucial no es el número de caídas, sino la determinación de levantarse, y que cada mujer, independientemente de su origen, su estado civil o sus sufrimientos, alberga en su interior una fuerza ancestral, una fuerza transformadora capaz de cambiar el mundo que la rodea una vez que despierta. Finalmente les imploré que jamás silenciaran sus voces, que compartieran sus historias, abordando tanto el dolor como el placer, la alegría y el renacimiento. Porque cada historia relatada es una cadena que se rompe, un miedo que se desvanece y una mujer que encuentra la sanación. Les aseguré que no sintieran vergüenza por sus años vividos, ni por las marcas que la vida les había dejado, ni por los senderos que habían recorrido, incluso aquellos que parecían extraviados, porque todo eso, en su conjunto, constituía la verdadera hermosura de la existencia. Les recordé que nosotras, las mujeres, no fuimos creadas para ajustarnos a los ideales de nadie, sino para crecer, para desarrollarnos, para ocupar nuestro lugar con coraje y orgullo. Concluí la carta con una frase que surgió sin premeditación, pero que brotó directamente de mi corazón: que nunca te falte la fe en ser quien eres. Luego firmé identificándome como Josefina María Robledo Hernández, mujer, madre, abuela, sobreviviente, contadora de historias y, ahora, simiente del futuro. Solicité que este vídeo se divulgara, que la carta se leyera en actos públicos, en escuelas, en tertulias, para que mis palabras, incluso después de mi partida, continuaran ejerciendo el mismo impacto que siempre habían tenido: cuidar, motivar, empoderar. Hoy este mensaje se imprime, se registra en vídeo, se difunde. Ha sido leído en iglesias, en prisiones femeninas, en escuelas y en albergues. Las mujeres que lo escuchan confiesan que lloran, que se abrazan, que se reconocen a sí mismas a través de él. Por encima de cualquier elogio, esto es lo que me confirma mi propósito: mi vida no fue en vano. Se transformó en conexión, en sustento, en libertad. Y ahora, con esta carta que hago pública, puedo finalmente decir adiós con el espíritu tranquilo, pero antes quiero compartir mi última reflexión y mi solicitud a aquellos que me han escuchado hasta este momento. Aún recuerdo aquella mañana en que percibí que mi ciclo llegaba a su fin. Mi cuerpo ya no me obedecía como antes, mis manos, que tanto habían creado, ahora se agitaban incontrolablemente, mi respiración era más superficial y mi mirada se centraba en la contemplación. Sin embargo, sentía una paz inmensa, capaz de envolver incluso el sufrimiento. No era temor, sino una entrega serena, como de quien sabe que ha cumplido su cometido. Me senté en el porche de mi hogar con mi taza de té de canela, escuchando el canto de los pájaros y observando las flores del jardín que había cultivado con ilusión. El sol me acariciaba el rostro con su calidez, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una profunda sensación de plenitud. Dediqué el día a escribir pequeñas notas, una para Clara, otra para Diego, y una para cada uno de mis nietos. Eran mensajes simples pero cargados de sinceridad, con frases como: sé siempre fiel a ti mismo, nunca permitas que el miedo te silencie. La vida es hermosa, incluso en la adversidad. También organicé mis cuadernos, mis bordados y mis fotografías antiguas. Solicité que todo fuera donado al centro de mujeres que habíamos creado, con el deseo de que mi historia no permaneciera oculta, sino que continuara inspirando y brindando apoyo a otras. Además, escribí a mano en cada una de mis obras favoritas: esta pieza cuenta la historia de una mujer que eligió vivir.
Esa noche recibí la visita de las mujeres del grupo, habíamos acordado reunirnos por última vez. Compartimos risas y recuerdos de nuestras vidas. Cada una me regaló una flor silvestre y juntas formaron un círculo a mi alrededor, leyendo en voz alta fragmentos de mi libro. Con los ojos empañados por las lágrimas, guardé silencio mientras una sensación profunda me invadía, como si mi espíritu se despidiera en medio de una conmovedora ceremonia. Una de las jóvenes, la más pequeña, se dirigió a mí con respeto, diciendo: «Doña Josefina, usted alteró el rumbo de muchas vidas, pero sobre todo, nos enseñó a forjar nuestro propio camino». El llanto brotó incontrolable, pues esas palabras resonaban con el anhelo más profundo de mi ser. Antes de caer en un sueño reparador, Clara se acomodó junto a mí y entonó suavemente la misma melodía que yo le cantaba cuando era una niña pequeña. Diego tomó mi mano, transmitiéndome una inmensa sensación de esperanza. Una muchacha ya convertida en mujer, se tendió en el suelo de mi habitación, emulando la costumbre de su infancia. Todos permanecían en silencio, presentes y solidarios, y en ese instante experimenté la paradoja de la soledad, la de partir rodeada del más cálido afecto. Elevé una última oración, pronunciando palabras de agradecimiento. No pedí nada, solo manifesté mi gratitud por haber vivido plenamente, por haber transformado mi sufrimiento en alivio, por haber convertido mi voz en una guía para muchos, y así, me sumergí en el sueño. A la mañana siguiente mi cuerpo ya no respondía, pero mi rostro reflejaba una profunda paz. Dicen que mi muerte llegó con una sonrisa, y así lo siento, porque mi último recuerdo es la inmensidad de todo lo que edifiqué con mis propias manos, con la pasión de mi alma y con la valentía que me impulsó. Ahora que he compartido cada detalle de mi vida, que he entregado cada pedazo de mi corazón en estas palabras, solo me resta esta reflexión final y una petición para ti, que has seguido mi historia hasta este punto. La vida me ha enseñado que el silencio más devastador es el que surge del dolor. Durante años estuve cautiva de palabras no dichas, de gritos que se quedaron atorados en mi garganta, de sueños que fueron enterrados por la violencia, la vergüenza y el miedo. Pero también he aprendido que cada mujer alberga una fuerza interior que ni ella misma sospecha, hasta que se enfrenta a la necesidad de sobrevivir. No importa cuántas veces el mundo intente extinguir tu brillo, si aún persiste una pequeña llama en tu interior, puedes renacer. Fui esposa, madre, abuela, costurera, víctima, pero sobre todo, fui una mujer que decidió romper el silencio. Al tomar esa difícil decisión, sintiendo incluso dolor, incluso estando sola, incluso sintiéndome exhausta, descubrí un camino que trascendía mi propia individualidad, un sendero construido con voces que se unieron a la mía, con relatos que brotaron en la árida tierra de la injusticia y con otras mujeres que también optaron por romper el ciclo de opresión. El dolor compartido se transformó en semilla, y el cuidado mutuo, regado con amor, se convirtió en un floreciente jardín. Hoy, tras tanto tiempo transcurrido y después de haber sufrido tantas pérdidas, no observo el pasado con amargura, sino con profundo respeto por todo lo que me vi obligada a soportar y por todo lo que elegí transformar. Y si hay algo que deseo profundamente que tú, la mujer que me escuchas, te lleves de esta historia, es lo siguiente: no necesitas ser perfecta, ni mostrar fortaleza inquebrantable en todo momento, ni poseer todas las respuestas. Lo único que necesitas es tener la valentía de ser fiel a ti misma. La mujer que alguna vez fui se encontraba extraviada en el miedo, pero la que renació aprendió que nadie podrá extinguir tu luz una vez que decidas encenderla. Y sé que esto no es fácil. A veces el camino puede sentirse solitario, pero quiero que sepas que nunca es demasiado tarde. No importa tu edad, tus circunstancias o tus errores del pasado, siempre puedes empezar de nuevo. Puedes reinventarte, transformarte y, lo más importante, aprender a amarte a ti misma tal como eres, con tus imperfecciones y tus fortalezas. Si mi historia puede brindarte un poco de consuelo, esperanza o inspiración, si puede ser como una caricia en tu pecho, entonces cada lágrima que he derramado habrá valido la pena. Recuerda siempre que tu vida es valiosa, que tu historia importa y que tú, como persona, eres importante.
Si esta historia te ha tocado el corazón, te pido por favor que me ayudes a compartirla con otras mujeres que podrían necesitar escuchar estas palabras hoy. Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Me hará muy feliz leer cada uno de tus mensajes. Comparte este vídeo en WhatsApp con una amiga, tu madre, tu hermana o cualquier mujer que creas que necesita un poco de fortaleza. Suscríbete a este canal para que no te pierdas las próximas historias de mujeres increíbles como Doña Josefina. Dale un me gusta a este vídeo, esto ayuda al canal a crecer y a que este mensaje llegue a más personas. Y si te ha gustado esta historia, te recomiendo que también veas el vídeo sobre la mujer que, después de una vida de silencio, decidió empezar de nuevo a los 70 años, estoy segura de que a ti también te inspirará. Agradezco profundamente su presencia, su escucha atenta y compasiva, y su participación en esta comunidad de empatía, valentía y cambio. Nos vemos en el próximo vídeo, y quiero que recuerden siempre, ninguna mujer está sola a partir de ahora. M.